Quiero que usted repita lo que dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Vamos a la palabra Romanos 14, 17. Usted lo busca, lo anota o lo lee de la pantalla y quiero que lo digamos juntos a la cuenta de 3. Romanos 14, 17. 1, 2, 3. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una vez más, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. La última vez, porque el reino de Dios. ¿Cuál es la razón de que usted repita? Una, la repetición nos da retención. Cuando usted repite una verdad, usted retiene esa verdad. Es importante estar proclamando la Biblia. Es importante que usted hable la palabra, diga la palabra en su casa, en la iglesia, donde quiera que esté, siempre ponga en primer lugar la palabra. Los fundamentos del creyente es la palabra. Entonces, la repetición me da retención y la retención me da revelación. ¿Y la revelación qué pasa? Eleva mi naturaleza, no se lo olvide. Voy a repetir una vez más. Cuando usted repite los principios divinos, usted tiene retención. Esa retención te va a dar revelación. Y la revelación de Dios te va a dar, o mejor dicho, te va a aumentar, va a elevar tu naturaleza. De tal manera que usted y yo somos seres humanos, pero en el espíritu nosotros somos elevados a otra dimensión. ¿Por qué? Porque estamos creyendo las verdades del Señor, las verdades del Evangelio. Y algo muy importante, cuando un cristiano está activado en el espíritu de la palabra, entiende que el reino de Dios no es lo natural, sino lo sobrenatural. Y Romanos capítulo 14, versículo 17, el contexto lo que dice es lo siguiente. El apóstol, el escritor, estaba en una cierta polémica o discusión con algunos que pensaban que si esto era malo, esto era bueno. Y pues sencillamente él daba el consejo donde decía: si tienes fe, tenla para contigo. Si para ti eso no es tan malo, pues deja que aquel siga pensando lo que quiera seguir pensando, hablando de cosas no de fondo, sino de forma. Estaban discutiendo en el libro de Romanos 14 y 17 si habría que comer lo sacrificado a los ídolos o si no habría que comer. Más o menos era el contexto de lo que estaba sucediendo. Entonces viene el apóstol y dice: no discutan tanto por eso, porque al final de cuentas el reino de Dios no consiste en lo que como o no como. El reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo. ¿En quién? Pon atención, en el Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en andar alineado a los principios de la palabra. No es tanto lo que yo pueda hacer, sino realmente lo que yo sea en el Señor. Porque al final de cuentas podemos hacer mucho, pero podemos hacer poco, o ser poco, mejor dicho. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en hechos, en evidencia de lo que hay dentro de mí. Entonces el reino de Dios no consiste en comida o bebida, dando a entender en cosas naturales. El reino de Dios consiste en estar alineado con la voluntad del cielo, andando en justicia, en paz y en gozo, pero lo que trasciende es en el espíritu, no en la fuerza humana, no en las tradiciones, no en lo que el hombre diga, no en métodos o recursos humanos, sino en el espíritu. Es en el espíritu y por el espíritu que vamos a movernos y vamos a vivir. Si no tenemos al Espíritu Santo realmente en nosotros, no sabemos dónde vamos, no tenemos guianza. Pero como el Espíritu Santo toma lo que es de Cristo, nos revela los diseños del cielo, nos revela la voluntad del Padre y podemos caminar en justicia, que es precisamente lo que yo quiero hablarte a manera de introducción. La justicia, el reino de Dios es justicia. Y para ello quiero empezar diciendo esto. Y aprendas esta frase: no busques justicia, sé justo. No busques justicia, sino que practica la justicia. Porque muchas veces andamos buscando justicia en el mundo y no la vamos a encontrar. Tal vez usted diga: es que en mi trabajo es injusto, es que lo que me hicieron es injusto, es que lo que dicen es injusto. No busques justicia, sé justo. Usted y yo tenemos que aprender a vivir en la justicia de Dios. Tenemos que practicar y mantenernos en la justicia de Dios. Hay una frase que me llamó la atención leyendo en los periódicos esta semana. Ha salido una noticia donde dice que hace 50 años el hombre pisó por primera vez la luna.
3 estadounidenses hicieron ese viaje espacial, llegaron a la luna, y el hombre que puso, Armstrong, que puso el pie en la luna, dijo una frase que se inmortalizó, y quiero que lo aprendamos para aplicarla en el ámbito espiritual. Él dijo así: un paso de un hombre poniendo el pie en la luna es un gran paso para la humanidad. Y me puse a pensar en esta frase. Un paso de un hombre, él pisó la luna, es un paso para la humanidad. Y es cierto, porque a raíz de que hace 50 años el hombre pisó la luna, han habido mucho avance en la tecnología, ha habido mucho avance en descubrir lo que hay fuera de nuestro planeta, el material que existe en la luna. Ha habido mucho avance en muchas áreas. Y me puse a pensar en esto. Esa frase se inmortalizó. Un paso de un hombre es el gran paso de la humanidad. Y es cierto. Porque a raíz de ese paso, de esa primer pisada en la luna, ha habido un gran avance en muchas áreas. Y hoy se celebran 50 años. Salieron 16 de julio, llegaron el 20 de julio. Fue algo extraordinario. Pero esa frase se inmortalizó. Y si esa frase usted la aplica en su vida y en mi vida, tiene mucho sentido, aún más en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque así como ese hombre dio ese paso en la luna, la humanidad avanzó en muchas áreas. Si un creyente avanza con un paso de fe y justicia, ese avance va a trascender en la familia, va a trascender en la iglesia, va a trascender en la nación y va a trascender en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque cuando yo doy un paso de justicia, sucede que mis huellas están quedando calcadas, grabadas, para que mi generación pueda seguir mis pisadas, dando a entender que dejo un legado. Si doy pasos de fe, de obediencia y de justicia, porque de eso se trata el reino de Dios, de andar en justicia, significa estar alineado con la voluntad de Dios. Yo doy un paso de justicia. ¿Qué va a pasar? Voy a promover la justicia con la gente que viene atrás mío. Pero si vivo injustamente, voy a promover la injusticia. Si vivo en desobediencia, voy a promover la desobediencia. Pero si vivo en justicia, porque justicia es el fundamento del trono de Dios, yo voy a promover la justicia. Es por eso que le decía: no busques justicia, sé justo en tus metros cuadrados. Practiquemos la justicia en nuestra casa para que nuestros hijos sean justos y promuevan la justicia. Es muy difícil que nosotros podamos promover justicia a nivel de todo un país, porque existen muchos ámbitos sociales, políticos, religiosos. Existen muchos ámbitos y tal vez no podemos distribuirnos por todo el país, pero sí podemos promover la justicia en la iglesia, en el hogar, en nuestra vida. Y si es así, entonces el paso que usted dé va a trascender sobre mis generaciones, porque estoy practicando y manteniendo la justicia, y los que vienen atrás mío van a practicar la justicia. Cuando hablamos de justicia, es el cimiento del trono de Dios. Leamos el Salmos. En Salmos 97:2. Justicia es el cimiento del trono de Dios. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Ponga atención a esto. Justicia es el cimiento de su trono. Dios se agrada en la justicia. Dios aborrece el latrocinio. Dios aborrece lo que trae fraude. Dios ama la justicia. Él es justo y por lo tanto sus hijos, usted y yo, tenemos que andar, practicar y mantenernos en la justicia. ¿Qué significa eso? Andar en rectitud, alineado con la voluntad del cielo. ¿Cómo podemos definir la justicia? La justicia en general puede definirse como una posición recta o comportamiento. Vea qué interesante. Una posición recta o comportamiento recto y de acuerdo con una norma ética. El ser justo y hacer justicia es señal de que estamos viviendo a Dios, como dice en 1 de Juan 2:29. Leamos 1 de Juan 2:29. El ser justo y practicar la justicia es señal de que estamos viviendo de acuerdo a la palabra. 1 de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo,
Sabed también que todo el que hace justicia es nacido ¿de quién? De Él, de Jesucristo. Este versículo es clave para usted y para mí. Si Jesucristo es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Dios está en contra de la injusticia. Es necesario, indispensable, urgente que usted que está sentado allí, que es la iglesia, practiquemos, desarrollemos y mantengamos la justicia en nuestra vida, en la familia y en todo lo que hagamos y practiquemos. La justicia tiene que ser visible a la luz de los hombres. ¿Por qué? Porque la justicia es el cimiento y el trono de Dios. ¿Por qué mucha gente se aparta de Dios? ¿Por qué mucha gente no tiene fundamento en Dios? ¿Por qué mucha gente es fluctuante en Dios? Sencillo, porque ha dejado de practicar la justicia, que es el cimiento de Dios. Decía en la mañana en el primer culto, yo creo en el decreto divino, yo creo en el decreto de Dios. ¿Como cuál? Cuando decimos año de la buena voluntad del Señor, yo creo en su palabra y creo en la Biblia y creo que así será y creo que me irá bien. La segunda parte es, para que eso se mantenga en mí, tengo que andar en obediencia, es decir, en justicia. Si no practico la justicia y obediencia, la palabra no se hace rema en mí. Y preste atención a esto. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Josué. Cuando Moisés murió, Dios llama a Josué y le dice, mira que te mando que te... Es más, veámoslo un momentito, Josué 1:9, por favor, porque yo quiero que preste atención a estos versículos. Quiero enseñarle algo a usted a la luz de la Biblia. Estamos hablando que el reino de Dios es practicar la justicia, sí señor. Estamos hablando de que el reino de Dios tiene que establecerse en nosotros, sí señor. Pero ¿cómo se establece el reino de Dios? Andando en justicia, andando en santidad. Si nosotros leemos el libro de Josué, el capítulo 1, y leamos... Vamos a leer el versículo 5. Quiero que preste atención a esto. Esto es sumamente importante. ¿Por qué mucha gente se aparta o no se fundamenta en Dios o es fluctuante? Porque no practica la justicia. Pero yo quiero enseñarle algo, que el decreto divino es real, contundente y poderoso y se cumple siempre y cuando hay obediencia. Dios le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. ¿Cuándo? ¿Una semana? Wow, todos los días de tu vida. Hagamos un alto. ¿Qué pasa si en este momento yo le digo a usted, en el nombre de Jesús declaro, nadie te podrá hacer frente? ¿Usted lo cree o no lo cree? Preste atención. Usted tiene que creerlo porque es palabra de Dios, ejecutada por sus siervos. Y el decreto también es ejecutado por su boca también. Pero vaya agarrándome el hilo porque esto es sumamente importante. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Josué tomó esta palabra. Josué vio de largo y dijo, en el nombre de la máxima autoridad, yo voy a caminar, yo voy a triunfar porque hay un decreto divino que dice que Él va a estar conmigo. Versículo 9. Es la segunda parte para que el decreto sea efectivo en usted y en mí. Mira que te mando que te esfuerces, sí Señor, que seas valiente, que practiques la justicia. Ese es el cimiento del reino de Dios. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Pero mire el versículo 8. Léalo. Nunca. Dicen que nunca, nunca se dice, pero aquí sí se dice nunca. Esto sí es claro. Nunca se apartará de tu boca. ¿El qué? El libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, tendrás éxito. Aleluya. Lo que sucede hoy en día es que la información se ha tergiversado. La gente le dice al pueblo,
te irá bien, Dios te bendecirá, y todo el mundo dice amén, pero no quieren obedecer. La gente solo decreta, pero la segunda parte es obedecer para que me vaya bien. Repito, yo creo en el decreto divino. Yo creo cuando la Biblia dice, año de la buena voluntad de Dios, sí Señor, me irá bien, lo creo. La segunda parte es, cuida de poner por obra los principios de la palabra. La segunda parte es, cuida de poner en principio o en preeminencia lo que dice la Biblia. Si no, no tendrás éxito. Entonces, hoy en día, vemos un cristianismo que quiere las cosas rápidas, automáticamente, tipo microondas. Ay, quiero unción. Me meto al microondas y en 20 minutos tengo unción. Ay, quiero gozo. Me meto un minuto al microondas y ya tengo gozo. Ay, quiero paz. Me meto al microondas de Dios y en 30 segundos ya tengo paz. Así no funciona. Eso funciona en su casa nada más cuando hace palomitas. Eso nada más funciona cuando usted hace sopas instantáneas, que en 2 minutos están. En el reino así no funciona. En el reino funciona, Dios te dice, te bendeciré e iré delante de ti. Sí, Señor, el primer paso es, lo creo, porque Dios lo dijo. El segundo paso es obedecer para que la justicia se cumpla y se promueva en tu vida y en mi vida. Entonces la exhortación de parte de Dios, ¿cuál es? Es que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, en cosas humanas, sino que consiste en andar alineado con la voluntad de Dios. Recordemos, el reino de Dios, que es poderoso en usted y en mí, el cimiento del reino es justicia. Y el que practica justicia es nacido de Dios. Entonces, si alguien no anda en justicia, quiere decir que no ha conocido a Dios. Pero como usted y yo hemos conocido a Dios, hay que practicar y mantenernos y desarrollar esa justicia. Amada iglesia, el ser justo y hacer justicia, repito, es señal de que estamos viviendo y sirviendo a Dios, como dice la palabra. También la palabra nos dice que si buscamos justicia, la vamos a encontrar según Mateo capítulo 5, versículo 6. Anótelo, búsquelo, léalo. Mateo 5, 6. Si buscamos justicia, la vamos a encontrar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia es hacer el bien, lo justo, y es cumplir con los mandamientos de Dios. Eso es justicia. Bienaventurados, doblemente felices, dichosos los que tienen hambre ¿de qué? Hoy la gente solamente tiene hambre para poner la mano. Demen. La gente solamente quiere que el pastor ore para que reciban. No, hay que tener hambre y sed de justicia para ser saciados. Eso no depende de mí, depende de usted. Depende de nuestra relación con Dios. Hambre. De hecho, el salmista decía, como el siervo brama, gime por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando dice siervo, es con la letra C. Está hablando de un animal llamado siervo, que cuando busca las aguas, usted puede buscarlo en el internet, gime y brama, tiene sed. Y el salmista se ponía a observar el gemido del siervo, donde dice, como el siervo brama, tengo sed, así Dios quiero que mi alma clame. Si buscamos a Dios desesperadamente, le vamos a encontrar. Hay que tomar tiempo con Dios para ser expuesto delante de su presencia y que Él quite lo que no le sea agradable y aceptable. Hay que tomar tiempo con Dios para que Él haga una limpieza en nuestro corazón y quite lo que a Él no le agrade. Y lo que a Él no le agrade se llama injusticia. Todo el que conoce a Dios practica la justicia. ¿Qué es justicia? Andar en rectitud, andar en justicia, andar alineado a la voluntad de Dios. Justicia implica las áreas de nuestra vida, personal, familiar, laboral, académicas. Justicia en todo
todo lo que hagas, en todo lo que digas y en todo lo que emprendas. Y le voy a decir algo muy importante, que en la mañana también lo dije. Y cuando empecé a decirlo, algunos decían amén, y luego los amenes se fueron apagando. Si decimos que andar en justicia es andar en una posición recta de comportamiento, de acuerdo a una norma ética, lo que dice la Biblia, entonces quiere decir que nuestro comportamiento tiene que cambiar como cristianos delante de los hombres. Que nuestro vocabulario tiene que cambiar delante de los hombres. Repito, nuestro vocabulario. Se lo digo en sílabas. Vocabulario. Porque hay mucho vocabulario que no es cristiano. Hoy en día, para sostener los jóvenes y que los jóvenes no se vayan y no se enojen y no se ofendan, hay que dejarlos hablar como ellos quieren. No, señor. Un cristiano no habla como quiere, un cristiano habla como dice la Biblia. Te dirán fanático, no me importa que me digan fanático, retrógrada, anticuado, no me interesa. Yo no ando por lo que diga la gente, yo ando por lo que dice la Biblia, es lo que me importa. Porque hoy en día uno entra a iglesias y no se sabe si es una iglesia o un club social, porque el mae por arriba y el mae por abajo. Y sé que si, como estoy siendo grabado, tal vez alguien dirá, ¿y qué pastor más ridículo? Está en el siglo XXI, no se ha dado cuenta. No, sí me doy cuenta, estoy en el siglo XXI. Cielo y tierra pasarán, tiempos cambian, hombres cambian, modas vienen, modas van, pero mi fundamento está firme. Justicia implica caminar en santidad en todas las áreas, en pensamiento, en palabra, en conducta. Mis pensamientos, mis palabras tienen que estar conectadas a la voluntad del Espíritu Santo para que mis acciones sean un ejemplo vivo de quien vive dentro de mí. Pero la Biblia dice, si la luz que hay en ti son tinieblas, entonces ¿cómo vas a alumbrar? Yo doy testimonio con mi forma de hablar. Usted no iría a una reunión presidencial hablando de mae por arriba y mae por abajo, ¿verdad que no? Porque existe una norma, una ética. Pues en el cristianismo existe una norma, que yo soy único, diferente, no soy del montón. Mantengo un estándar, mantengo un comportamiento, mantengo una ética, no porque me crea más que el otro, sino porque he entendido que mi vocabulario tiene que honrar a Dios y eso significa practicar justicia. Mi comportamiento, mi testimonio, la gente me ve a mí, soy una carta leída. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que hacemos, de lo que decimos, para dónde vamos y con quién andamos. Diga conmigo, el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. Repite conmigo, justicia es el cimiento de Dios. Justicia es lo que tengo que practicar. El libro de Miqueas así lo dice. ¿Qué pide Dios? Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Dios, hacer justicia, porque Él es justo. Y los que hemos nacido de Dios hay que practicar la justicia. Salmos 11:7. Porque Jehová es justo. Y no solo es justo, ¿qué ama Jehová? Salmos 11:7. ¿Qué ama Jehová? Dígalo fuerte, ¿qué ama el Señor? Él ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Proverbios 21:3. Apréndaselo, versículo clave para un creyente. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Algunas personas dicen, ya fui a la iglesia, ya cumplí. Pero no pasó nada en ellos, cumplieron religiosamente, solo para acallar su conciencia. No es lo que Dios le agrada, un sacrificio, sino hacer justicia, andar en rectitud, andar alineado. Eso es lo que Dios ama, más que un sacrificio. Por eso le digo, más que congregarnos, que es importante, hay que consagrarnos. Y la consagración implica que cuando usted y yo salgamos de la iglesia y estemos en la casa, en el trabajo, estudio, donde quiera que vaya, con quien esté y lo que haga,
tenemos que reflejar una vida de justicia, es decir, de rectitud, porque es el cimiento de Dios, es lo que Dios ama y es lo que usted y yo necesitamos practicar para alumbrar a otros con la salvación, una salvación de justicia. Tenemos que vestirnos de justicia. Repita conmigo, yo debo ser un instrumento de justicia. A ver, repita conmigo, en cuerpo. No me baje la revolución, diga en cuerpo, en alma y en espíritu. Aquí se refiere a no usar el cuerpo como instrumento de pecado y hacer con nuestras manos y nuestro cuerpo lo que es bueno y lo que le agrada a Dios. Gracias por el amén. Romanos 6:13. Nuestro cuerpo, alma y espíritu sumergidos en la consagración a Dios. Eso es justicia. Ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ante Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia. Su cuerpo tiene que reflejar la justicia de Dios. Cuando uno se convierte a Cristo, se convierte el cuerpo también. Y ahí incluye la mente y el vocabulario. Gracias por el amén. Los que no dijeron amén se me quedaron viendo un poco extraño. Porque se convierte la boca también cuando uno viene a Cristo. Se convierte todo. Yo lo he dicho una y otra vez. Hasta si usted tiene perico, hasta el perico se convierte. Usted y todos esos pericos que dicen malas palabras, se convierten y empiezan a alabar a Dios. ¿Serio, hermano? Hasta el perro hace ayuno. Su cuerpo es instrumento de justicia, no de injusticia. Lo que hagamos con este cuerpo determinará a quién le servimos. Entonces diga conmigo, mi cuerpo es instrumento de justicia. A ver, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 5:23? Pongámoslo, hermano J. 5:23 de Primera de Tesalonicenses, apréndaselo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo o a medias. ¿Por completo o a medias? Y todo vuestro ser, solamente el espíritu, solamente el alma, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente o irreprochablemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cristo viene pronto, sí o no? ¿Lo está esperando? ¿Lo estamos esperando? Entonces, si lo estamos esperando, no podemos darnos el lujo de vivir fuera de la justicia de Dios. ¿Lo estamos esperando? ¿Por qué me baja la revolución? ¿Lo estamos esperando, sí o no? Entonces, si lo estamos esperando, con mucha más razón, hay que presentar este cuerpo como un instrumento de justicia. Que cuando la gente te vea, mira, este antes gritaba palabras feas en su casa, ahora alaba a Dios. Mira, este cuando se enojaba, salían sapos y culebras. Ahora que se convirtió, solo dice cosas de la Biblia. Entonces diga conmigo, mi mente, mi boca. Cuando hablamos de boca, hablamos de lengua también, ¿verdad? Mi lengüita. Dice la Biblia que esta lengüita y la suya, la sin hueso, dicen, puede hacer arder bosques con lo que dice. Entonces mi mente y mi boca, diga que incluye mi lengua también, tienen que estar conectadas a la dirección del Espíritu Santo
Diga para que mi cuerpo haga lo que a Dios le agrada. Amada iglesia, debemos andar conforme al Espíritu, según Romanos 8:4. No lo busque. Eso significa que para andar en justicia, la única forma es vivir en el Espíritu. Si no ando en el Espíritu, no puedo practicar la justicia. Es necesario que la iglesia, todos nosotros, diga: vivamos en el Espíritu. Seamos gobernados por el Espíritu Santo. Seamos guiados por el Espíritu Santo. No hagamos nada sin la ayuda del Espíritu Santo. Debemos tener amor. Debemos usar la coraza de justicia, que es parte de la armadura espiritual. Debemos estudiar y conocer la palabra de Dios para que nos corrija y guíe a la justicia. Debemos amar a nuestro prójimo. Eso es contado como justicia también. La oración te mantendrá a ti y a mí en el camino de justicia. Seamos personas de oración. La oración nos mantiene. Diga, la oración nos mantiene en la justicia. Y diga, y el chisme nos mantiene en la injusticia. Amada iglesia, seguir los mandamientos de Dios nos lleva a la justicia. Y quiero que se aprenda también esto en su corazón. Algo importante es que yo soy, diga, yo soy la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21, un versículo que cuando lo leo golpea mi corazón en una forma poderosa. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, a Jesucristo, el Padre por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Significa que usted no es cualquier cosa, usted no es cosa, no señor, usted es la justicia de Dios. Cuando el diablo te mira, mira la justicia de Dios, y es por eso que el enemigo y los espíritus inmundos y las obras de maldad van a querer opacar, tapar tu justicia. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo te ve a ti, ve la justicia de Dios, entonces esa justicia significa que mi salvación tiene que encenderse como una antorcha. Tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor para que mi justicia brille hacia todos los hombres, hacia toda la humanidad. Al que no conoció pecado significa, el Padre dice, dio a su Hijo. Jesucristo no fue que cometió pecado, sino que cargó el pecado. Es una diferencia. Él no pecó, él no fue pecador, sino que cargó su pecado y el mío. Entonces, ¿yo qué le di a Dios? No le di nada, le di basura, más bien, le di mi pecado. Entonces Él tomó mi pecado y puso su justicia, puso a su Hijo en mí, puso su virtud, puso su diseño, puso su carácter, puso su perdón, puso su gracia. La justicia de Dios me llenó, me abrazó, me transformó para que ande en sabiduría delante de Él. Y ciertamente nuestra justicia queda lejos de la perfección de Dios. Por eso cuando nos acercamos al trono de la gracia, no me acerco en mi justicia ni en mi posición, sino me acerco en la justicia del Padre, en la posición del Padre y en la sangre del Cordero. Allí yo soy acepto en el amado. ¿Por qué le digo que mi justicia queda lejos de la perfección de Dios? Porque no puedo hacer nada para ser justo. No puedo hacer nada para practicar la justicia si no tengo al Espíritu Santo. Recuerde que los fariseos exhibían su justicia para que la gente los viera. Cómo oraban, cómo ofrendaban. Pero no se trata de aparentar una justicia, sino de vivirla. Y a los mismos fariseos Jesús les dice, todo aquel que no practica justicia y que no tiene frutos de justicia, el reino de Dios le será quitado. Cristiano que no da frutos será cortado. Cristiano que no fructifica, es decir, de fruto de justicia, de obediencia, santidad y lealtad, será cortado. La palabra es dura, pero es lo que dice la Biblia. Si no hay fruto, no hay justicia. El cristiano tiene que dar fruto
Pregunta, ¿estamos dando fruto en el trabajo? Pregunta, ¿estamos dando fruto en el vecindario, comunidad, residencial, condominio, como quiere llamarle, el penthouse, como quiere llamarle? ¿Estamos dando frutos ahí donde vivimos? ¿Estamos dando frutos en la familia? La justicia de Dios tiene que verse reflejada en usted y en mí, en todo lo que hagamos, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Vamos a concluir con la paz y el gozo. Paz, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que ¿qué? A ver, apréndase, Romanos 14 y 17. El reino de Dios no consiste en comida. Si no se acuerde, hágalo en pantomima. Comida o bebida, sino justicia, paz, gozo. Justicia, peace and joy. Ah, lo dije bien, ¿verdad? Gozo, paz. Filipenses 4:7. La palabra hebrea para paz es shalom. Y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué? Aleluya. Oh, este versículo me emociona. Sobrepasa, oiga hermano, todo entendimiento, toda filosofía, todo conocimiento humano, sobrepasa la paz de Dios, la paz que el mundo nunca podrá darte a ti y a mí. Por eso no te apartes de Cristo, no te apartes del Señor. El mundo nunca podrá darte paz, solo Cristo. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará, gracias Señor, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, la paz de Dios gobernará mi ser, la paz de Dios gobernará mi familia, la paz de Dios gobernará Costa Rica, la paz de Dios gobernará Centroamérica, la paz de Dios va a gobernar donde haya justicia. Si usted y yo practicamos la justicia, entonces la paz es lo que nos sigue. ¿Cuál paz? ¿La del mundo? No. ¿La del hombre? No. La de Dios. Y la palabra hebrea es shalom. Cuando usted le dice a alguien la paz, diga shalom, la paz de Dios sea contigo. Consejo, cuando usted lo invite en una casa, sin que la gente se dé cuenta, o si se da cuenta no importa, cuando usted entre por esa casa, diga shalom a esta casa, la paz de Dios. Yo hago eso cuando normalmente, hay veces se me olvida, pero sí digo, Señor, la paz. Se me olvida de inicio, lo hago al final. Pero digo, la paz sobre esta casa. Y la gente no se da cuenta, porque yo soy portador de paz. Cuando usted lo invite en una casa, diga, shalom, la paz sobre esta casa. Porque usted es un promotor de justicia y de paz. Significado fundamental de la paz es armonía, integridad, firmeza, bienestar y éxito en todas las esferas de la vida. ¿Me está escuchando? Éxito en todas las esferas de la vida. Voy a tener justicia, triunfo y paz, porque la paz de Dios también es otro fruto precioso que sale del cielo. Y lo último que es, bueno, antes de decirte, ¿sabe qué interrumpe la paz? El pecado. Porque a veces la gente no tiene paz porque anda en pecado. El pecado interrumpe la paz cuando escuchamos otras voces y bien terminamos desobedeciendo a Dios. La paz es interrumpida por problemas, angustias, temores, ansiedades, hacen que el enemigo robe la paz. Recuerde que Adán y Eva hablaban con Dios. En el momento que pecaron, perdieron la paz y se escondieron. Antes hablaban con Dios, hoy se estaban escondiendo porque habían pecado. Recuerde, ¿qué nos roba la paz? El pecado. ¿Por qué la gente vive tranquila, sin paz? Porque no están alineados a la voluntad de Dios. Y el gozo, esto me gusta mucho. Repita conmigo Romanos 14 y 17, el reino de los cielos no consiste en ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. ¿En quién? En el Espíritu Santo. Gozo. Nehemías 8:10. Aprendas este versículo porque le voy a regalar una receta antes de que oremos. Primero lo leemos.
Luego les dijo: id, comed grosura, beban vino, dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo del Señor, o el gozo de Jehová, es nuestra fortaleza. Aprendas esta receta. A ver, las hermanas que les gusta cocinar. Gozo. ¿Sí? Diga, gozo. Pero dígamelo con cara de gozo. Gozo. Enséñeme sus dientes. Y si no tiene dientes, sus encías. Gozo. Más fuerza. Igual. Victoria. Aprenda. Gozo. Más fuerza. Igual. Victoria. Esa es la receta de Dios. Y la receta del enemigo es: tristeza más debilidad igual derrota. Tristeza más debilidad igual derrota. La receta de Dios es: excelentes estudiantes. Gozo más fuerza igual tristeza más debilidad igual derrota. El músculo para abajo. Y aprendas esto: el gozo del Señor derrota al enemigo. No es una simple frase que le estoy diciendo. Según la Biblia, tiene un significado trascendente. El gozo del Señor derrota al diablo. ¿Usted ha visto gente amargada? El enemigo les quitó el gozo. Amargados, arruinados. Pero donde hay un cristiano alegre: oiga, ¿por qué tan alegre? ¿Qué fue? ¿Tiene mucho dinero? No, mira que tengo problemas. ¿Y por qué tan alegre? Porque el gozo es más que la alegría temporal. El gozo nadie me lo puede quitar, porque el fundamento es Cristo. ¿Qué hacía Pablo y Silas en la cárcel? Estaban en la cárcel, golpeados, atribulados, humillados, amarrados. Ellos no estaban diciendo: ay, Señor, no tengo gozo, tristeza más debilidad igual derrota. No, Pablo y Silas estaban cantando aleluya. Libre soy en Cristo. ¿Qué va a hacer esa canción de Frozen? No, se queda atrás. Libres. Ay, no. Estaban cantando aleluya, soy libre, 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 libre. Y estaban alabando, adorando. Alabo al Rey de Reyes, alabo a mi Señor. Y estaban encarcelados. Y la gente decía: qué ridículos, qué absurdos. Esta gente está loca. Mira, encadenados, atribulados, golpeados, y están cantando que son libres. Qué ridículos, qué ridículos. ¿Cómo van a decir que son libres si están con cadenas? Pero ellos estaban encadenados en cuerpo, pero en el espíritu estaban libres. Estaban cantando: libre, libre en Cristo, sí Señor, soy libre. Y ¡pum! Vino un movimiento telúrico. Dice en escala Richter, hubo un terremoto que ¡pum! Se soltaron las cadenas. El gozo del Señor derrota al diablo. Gozo es más que alegría. Gozo es la convicción de que el Rey está en total control de mi vida. Y tengo gozo porque su paz, su justicia me abrazará, me gobernará. Nunca estaré solo, a pesar de la adversidad, a pesar de que soplen los vientos. Señor, yo sé que tú nunca me dejarás. Podré decir como el apóstol Pablo, aleluya: perseguidos sí, mas nunca derrotados, aleluya. Podemos decir como Pablo también: angustiados, mas no desesperanzados, o en desesperanza, mejor dicho. Angustiados, pero no en desesperanza. Pablo decía: en Cristo estoy completo. Él es mi fuente, Él es mi fortaleza. Aquel que tiene gozo, no importa el problema, no importa la necesidad. Recuerde cuando Esteban lo estaban apedreando, el primer mártir según la Biblia en el libro de Hechos, lo estaban apedreando, estaba muriendo apedreado. Él levantó su mirada porque él tenía el gozo eterno y vio sentado al Hijo de Dios y dice: la eternidad me espera. No importa el problema, la necesidad o angustia, el gozo permanece en el creyente. No deje que el diablo le robe el gozo, porque el gozo del Señor
fortalece nuestro ser interior. El corazón alegre, dice el Proverbios. A ver, mire a mí, mire. El corazón alegre, el espíritu angustiado, el corazón alegre, el espíritu angustiado. El corazón alegre hermosea el rostro. El espíritu angustiado entristece tu cara. ¿Y sabe qué quiere el diablo? Verlo triste, arruinado. Pero le vamos a decir: el gozo que Dios ha puesto en mí, nadie me lo va a quitar. Tenemos gozo por la seguridad de haber sido perdonados. Hay que mantener el gozo, porque es nuestra fortaleza para nosotros. Si el enemigo te quita el gozo, sabe que te está quitando una fortaleza. Pero en esta mañana te digo, no permitas que te quite el gozo, ni la paz, ni la justicia. Terminemos. Romanos 14:17. Romanos 14:17 ya tiene que sabérselo. Hay que practicar la justicia, practicar la paz, vivir en paz y vivir en el gozo de Dios. Tome la mano de su hermano y nos ponemos en pie. Tome la mano de su hermano, pero eso sí, dígale: hablamos al final del culto, vamos a orar. Nos ponemos en pie y oramos. Padre bueno, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Hemos entendido que el reino de los cielos no consiste en bebida, comida. Hemos entendido que el reino de Dios consiste en hacer justicia, vivir en paz y mantenernos en el gozo eterno. Padre, y todo esto lo hacemos y podemos mantenerlo en el Espíritu. Espíritu Santo, te pido que soples con tu viento recio sobre la iglesia, para que la justicia, la paz y el gozo se mantengan y podamos desarrollarlo, y podamos nosotros hacer que nuestra salvación se encienda como una antorcha para que alumbre donde quiera que vayamos. Oro por la iglesia, que sea guardada, que sea bendecida, que sea empoderada. Iglesia, en esta hora bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo los tuyos, bendigo tu entrada, salida, tu trabajo, tu estudio. Te bendigo en el nombre de Jesús, iglesia, y declaro sobre ti la palabra, que la justicia, la paz y el gozo se van a desarrollar a plenitud en tu vida, en el nombre de Jesús. Ahora toda la iglesia repita conmigo: en el nombre de Jesús. Más fuerte, digan: en el nombre de Jesús. Viviré de acuerdo a los principios de la palabra. Seré obediente a lo que dice la Biblia. No me apartaré de los dichos de Dios. Viviré, caminaré en la palabra de Dios, para que mi camino sea próspero. Diga: yo caminaré, no en mis fuerzas, no en mi voluntad. Diga: sino en la fuerza y en la voluntad de Dios. Diga: yo caminaré en la fuerza del Espíritu Santo. Yo caminaré y practicaré y viviré lo que dice en la Biblia. Y declaro que si soy obediente, diga: seré próspero y tendré éxito donde quiera que vaya, en el nombre de Jesús. Padre, sobre los hijos de esta casa declaro tu bendición y tu cobertura en el nombre de Cristo Jesús.